Bueno, muchas gracias, doctor Taruseli, por su presentación. A continuación le damos la palabra a la doctora Carolina Guarneri, asistente de Clínica Quirúrgica A y del Departamento de Emergencia, quien expondrá bajo el título de Repercusión durante la pandemia por COVID-19 en la presentación de los casos quirúrgicos, experiencia en el Hospital de Clínicas. Este trabajo fue realizado en la emergencia y presentado en la Revista Argentina de Cirugía. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea de la presentación de este trabajo es cerrar un poco lo que presentó el doctor Taruseli y ver la realidad que tenemos en nuestro medio frente a la pandemia y la repercusión que tuvo la misma en los casos que se presentaron en la urgencia del hospital. ¿Qué fue lo que nos llevó a esto? Bueno, ya lo comentó el doctor Taruseli, que en marzo del 2020 se decretó emergencia sanitaria mundial, y eso llevó a que cada país tuviera cambios en cuanto a los protocolos de atención de los enfermos, ya sea en cuanto a cuán diferibles sean los procedimientos quirúrgicos, que se tuvo que establecer cuáles eran los procedimientos que se podían hacer de urgencia y cuáles de coordinación, y la utilización de equipos de protección personal, medidas de confinamiento y de aislamiento social, lo cual repercutió en un retraso de las consultas hospitalarias de pacientes que estaban ya coordinados para cirugías selectivas o que estaban cursando una enfermedad aguda, pero que por determinados motivos no fueron asistidos en emergencia porque se priorizó la situación de la emergencia sanitaria. Eso llevó a tener complicaciones evolutivas de enfermedades comunes, de patología común quirúrgica en la urgencia, y teníamos la percepción de que los casos estaban siendo cada vez más complejos para su resolución. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Evaluar el estado evolutivo de la patología quirúrgica de la urgencia en el momento de la consulta, en el contexto de la pandemia, analizar la mortalidad posoperatoria en este contexto, y analizar si hubo o no cambios en cuanto a la selección del abordaje quirúrgico para la resolución de estos enfermos. Se realizó entonces un estudio retrospectivo observacional de cortes unicéntrico, en donde los datos se obtuvieron. ¿Ahí se puede? ¿Prueba de vuelta? ¿Sigue sin escucharse ahí? Disculpen. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Entonces, se realizó un estudio retrospectivo observacional de cortes unicéntrico, en donde los datos se obtuvieron de la base de datos de registro electrónico del sistema de descripción operatoria que tiene el Hospital de Clínicas, y se generaron dos grupos en el mismo periodo diferenciados por la presencia de la pandemia COVID-19. Ese periodo se extendió entre el 13 de marzo y el 13 de diciembre del 2019 versus el 2020, en donde teníamos la influencia de la pandemia. Que no me deja pasar ahora. Se generaron criterios de inclusión, en donde se incluyeron todos pacientes mayores de 18 años, que hayan ingresado por puerta de emergencia y que estén cursando una patología de resorte quirúrgico de urgencia o de emergencia, y que sean operados por el equipo de cirugía general del servicio. Se excluyeron todos los pacientes que fueron sometidos a procedimientos realizados en la sala de urgencia, pero que tenían cirugía electiva indicada en realidad, y las biopsias quirúrgicas de urgencia oncológicas, como las biopsias de ganglio que fueron necesarias para los procedimientos hematológicos. ¿Qué datos se obtuvieron? Nos interesó desde el punto de vista demográfico la edad, el sexo del paciente, el diagnóstico, y referente al mismo se obtuvieron datos respecto a la clínica, la paraclínica y los estudios de imagen que se seleccionaron de acuerdo al planteo diagnóstico de cada paciente, el abordaje quirúrgico que fue tomado a criterio de cada uno de los cirujanos de guardia, los hallazgos intraoperatorios que se obtuvieron del sistema de descripción operatoria y las complicaciones posoperatorias, por lo que se fue a analizar la historia clínica de cada uno de los enfermos, y se clasificaron según la clasificación de Clavien-Dindon, quienes entienden como complicación cualquier evolución fuera de la esperada en el posoperatorio que pueda requerir o no un ingreso a CTI o un tratamiento diferente al habitual.
A grandes rasgos se engloban en 5 categorías, la 1 y 2 son complicaciones leves, 3 y 4 son graves, y la 5 es el paciente que fallece. Desde el punto de vista de análisis estadístico, simplemente para que tengan la noción de cómo se hizo el análisis de estos pacientes, recordando que se toma como significativo cualquier valor de P inferior a 0,05. Los resultados obtenidos, tenemos acá la primera tabla, que es la tabla demográfica, la distribución de los grupos. Se realizó esto para ver si los grupos eran comparables y si nuestro estudio tenía o no un peso estadístico, y ahí podemos ver que se compararon en edad, en sexo, según la patología y el abordaje. Cada grupo fue de 371 el grupo A y 394 enfermos el grupo B, en donde por sexo no hubo diferencia estadísticamente significativa, es la tabla que tenemos a la derecha. Según la edad, la media en ambos grupos fue de 39 años, y según la patología lo que hicimos fue agruparlos en las patologías más grandes y de mayor frecuencia de consulta en puerta: la apendicitis, colecistitis, patología ulcerosa gastroduodenal, patología colónica y sus complicaciones, trauma en general, y quedaron englobados en otros los pequeños procedimientos que se realizaron como consulta de urgencia, siendo también comparables estos grupos. La diferencia que encontramos, que lo analizamos más adelante, fue en abordaje. El abordaje seleccionado fue mayoritariamente en el grupo B, laparoscópico, versus en el grupo A, que fue prepandemia, que fue convencional, lo cual nos llamó poderosamente la atención, y eso lo vamos a analizar más adelante. La segunda tabla lo que muestra respecto de resultados son las complicaciones propias de cada patología, y acá se nota claramente un valor P de 0,0001, en donde muestra que hay gran diferencia desde el punto de vista estadístico en cuanto a la presentación clínica de las patologías más comunes en la urgencia, teniendo mayor porcentaje de complicaciones en el postoperatorio y mayor estadio evolutivo al ingreso frente a la pandemia COVID-19. Las próximas tablas lo que muestran son las complicaciones que evidenciamos. La primera tabla que está arriba a la izquierda, la tabla número 3, lo que hicimos fue desglosarlo según la clasificación de Clavien-Dindon que mencionamos anteriormente, en donde podemos observar que hubo fallecimiento y mayor número de complicaciones en el grupo B, recordando que es el grupo que está influenciado por la pandemia. Y la última tabla lo que muestra fue, a grandes rasgos, en cuáles hubo y en cuáles no complicaciones, y vemos que tenemos un valor P de 0,001, lo que nos muestra que, tal cual habíamos pensado, estábamos atendiendo o asistiendo pacientes en estadios evolutivos más avanzados y por lo tanto con mayor complicación posoperatoria. Entonces, recordemos que estamos asistiendo a pacientes con, frente a la pandemia COVID-19, con las medidas que generó esta repercusión a nivel hospitalario y la asistencia, y que teníamos esa percepción de mayor complejidad y por lo tanto mayor mortalidad posoperatoria. Nos hizo hacer una revisión bibliográfica, que en realidad no teníamos tampoco mucho, estamos frente a una pandemia, lo vamos conociendo día a día, y lo que encontramos, primero que nada, a nivel nacional, con una publicación del Hospital Maciel de Dr. Russo y colaboradores, que refieren que hubo una brusca caída en el número de cirugías a nivel del sistema público del país, urgencia y coordinación, y analizándolo un poco más, lo que vieron fue que hubo una producción quirúrgica globalmente descendida hasta en un 48%, y 83% en la coordinación, mientras que la urgencia se mantuvo estable. Eso se comprobó en el Hospital de Clínicas, y en nuestro medio también el número de pacientes que se asistieron a la urgencia fue prácticamente el mismo que el que se asistió previo a la pandemia. Otras publicaciones internacionales hablaban de limitar las consultas en puerta, que fue una de las medidas que se tomó, y eso generó un retraso en la consulta y por lo tanto generó estadios evolutivos más avanzados en esos pacientes, que era lo que nos estaba pasando a nosotros, y mayor complicación en la cirugía, en el postoperatorio, y mayor ingreso en CTI de patologías que son benignas en su gran mayoría. Saben lo que propuso en una de sus publicaciones es que el 50% de las cirugías que se difirieron por la pandemia se asistieron a esos pacientes de urgencia o de emergencia con complicaciones evolutivas avanzadas, y la gran mayoría requirió cuidados intensivos o cuidado intermedio, lo cual fue un desastre sanitario porque esas camas ya estaban ocupadas por pacientes que estaban cursando la enfermedad por COVID, y la resolución fue bastante compleja en todos esos enfermos. Entonces él lo que propuso en su momento fue volver a redefinir el concepto de diferible, cuáles eran realmente las cirugías o los procedimientos que podían diferirse de una patología benigna y que ahora estábamos operando de urgencia con mayor complicación de lo que podríamos haber realizado antes. En nuestro estudio lo que encontramos fue que el diagnóstico asociado a complicaciones o estadios evolutivos se vio duplicado durante la pandemia, que fue la tabla que vimos anteriormente, y que la morbimortalidad se vio aumentada en el postoperatorio,
influenciados por la pandemia. Respecto a los abordajes quirúrgicos, hubo varios cambios en cuanto al concepto del abordaje quirúrgico, que era más seguro, y como dijo el doctor Darusel, inicialmente se propuso de que la laparoscopía era más insegura por la aerosolización del virus en el momento de liberar al neumo. Hay varios estudios que demuestran de que no se cultivó, no se pudo aislar el virus en el peritoneo y por lo tanto no es un procedimiento que sea menos seguro, y la última guía del SAGES lo que dice es que es un procedimiento totalmente seguro. En nuestro estudio, como dijimos anteriormente, hubo mayor abordaje laparoscópico frente a la pandemia, y eso llamó la atención justamente porque inicialmente cuando surgió la pandemia se estaba proscribiendo el uso de la laparoscopía. Creemos que en realidad, y revisando bibliografía, el criterio del abordaje quirúrgico tiene que ser netamente médico y ajustado a la patología de cada paciente, y fue lo que sucedió en nuestro medio. Y para finalizar, destacar un poco las limitaciones y las fortalezas de nuestro estudio. La limitación principal es el tamaño muestral, que no lo pudimos calcular. En realidad es un estudio que se fue haciendo sobre la marcha, no tenemos forma de calcular un tamaño muestral de algo que está sucediendo y que no teníamos ningún estudio para poder comparar y calcular el mismo. Estamos en un centro universitario que es de referencia nacional, en donde los casos más complejos se derivan para acá, entonces también eso influye en cuanto a la resolución de esos pacientes, sabiendo que estamos ya de por sí enfrentándonos a enfermos que van a tener mayor mortalidad, entonces le da bastante peso al estudio que realizamos, y que la infección perioperatoria por COVID-19 es algo que estamos viendo ahora. Entonces sería bueno poder analizar a futuro cómo influye el COVID-19 en el perioperatorio de estos enfermos, ver la mortalidad que tenemos en el posoperatorio y si esta está asociada o no a la adquisición de esta enfermedad, o simplemente al estadio evolutivo en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Guarneri por su exposición, y presentamos a continuación al doctor Víctor Dayan, profesor adjunto de cirugía cardíaca en el Centro Cardiovascular Universitario, que nos va a presentar el tema tratamiento de reperfusión de infarto y cirugía cardíaca durante la pandemia. Gracias. Bien, bueno, muy buenos días. Primero de todo agradecer a la dirección académica por la invitación, a los presentes en carne y hueso y a los presentes por vía digital. Felicitar a los colegas cirujanos por el trabajo presentado, realmente muy interesante, y creo que labra un camino para seguir trabajando. Nosotros lo que vamos a presentar es el interés que suscitó más o menos en la misma línea que presentaron los colegas anteriores, pero en los procedimientos intervencionistas en pacientes con infarto agudo de miocardio y cirugía cardíaca durante la pandemia. Este es un trabajo en donde colaboraron múltiples instituciones, el Centro Cardiovascular Universitario, el Fondo Nacional de Recursos y la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Bien, no tengo conflicto de interés. En cuanto a los puntos a presentar, vamos a presentar primero la evidencia mundial, luego el impacto de la pandemia en la realización de intervencionismo percutáneo por infarto con ST en el Uruguay durante el 2020. Lo vamos a correlacionar con la mortalidad en el primer semestre del 2020, publicado por el Ministerio de Salud Pública, luego lo mismo para el 2021, luego vamos a ver lo que ocurrió con la cirugía cardíaca en el 2020 con respecto al 2019, y finalmente vamos a plantear simplemente una interrogante como para seguir investigando acerca de la eventual inequidad que puede haberse generado durante un momento de máxima demanda del sistema sanitario, y finalizaremos con algunos puntos de perspectivas futuras. En cuanto a la evidencia mundial respecto a este tema, sobre comienzo del 2020 salieron las principales revistas internacionales de todos los continentes, de todos los países, una evidencia de una disminución tanto en la incidencia de infarto con ST, así como también de los tratamientos de reperfusión de infarto con ST en los distintos países en los cuales se había evidenciado una incidencia de COVID-19, así como también en los cuales se habían implementado medidas de restricción de la movilidad. Por ejemplo, en España, al inicio del 2020 se evidenció una caída del 40% en los casos de intervención
por infarto con ST, en Estados Unidos entre el 30 y 35%, en Italia se había visto una reducción de un 32%, no en el tratamiento, sino en la totalidad de la incidencia de infarto con ST. Eso fue en Italia. Y es así que entonces suscita el interés por estas instituciones que participaron en este trabajo de ver qué es lo que pasó en Uruguay. Y el periodo que se toma para análisis, y esto es un análisis nacional, dado que contamos con el beneficio de tener registrado a nivel del Fondo Nacional de Recursos la totalidad de los procedimientos percutáneos de infarto agudo de miocardio que se realiza, se toma como periodo aquel que va del 15 de marzo al 30 de abril, que fue del 2020, que fue el periodo de máxima restricción de la movilidad, en donde se cerraron escuelas, oficinas públicas, se sugirió suspender los procedimientos tanto intervencionistas como quirúrgicos de coordinación. Así que de aquí en más, cada vez que hablemos de incidencia, de tasa de incidencia, nos vamos a estar refiriendo a ese periodo en específico del 2020. Este es el equipo de trabajo, trabajaron gente del Centro Cardiovascular Universitario, de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y del Fondo Nacional de Recursos. Y en cuanto a los datos del 2020 de este periodo comparado con años anteriores, vemos que hay una franca reducción en el número total de procedimientos percutáneos, es casi un 50% de reducción en ese periodo con respecto a años anteriores. Esta reducción se ve tanto en la angioplastia como en los fibrinolíticos. Recuerden que el infarto agudo con ST puede tratarse tanto abriendo la arteria con un balón, que es la angioplastia, o por fibrinolíticos, que es la disgregación química del coágulo. Algunos grupos, fundamentalmente en China, habían estimulado la realización de fibrinolíticos en vez de angioplastia. Entonces analizamos también cuánto se trata por fibrinolítico, porque puede haber pasado que cayó la angioplastia pero aumentó el fibrinolítico, y en realidad cayeron ambas. En cuanto a las características basales, las características demográficas y procedencia de los pacientes de este periodo con respecto a periodos anteriores, no hubieron diferencias en cuanto a las mismas, en edad, sexo, procedencia, presencia o no de hipertensión o diabetes, así como también la procedencia que dije también previamente. Y esto es con respecto a el tiempo desde que el paciente tiene los síntomas hasta que finalmente se le abre la arteria responsable. Vemos, es un diagrama de cajas donde vemos la mediana con el intervalo intercuartílico y vemos que en el análisis comparativo estadístico no había diferencias en el tiempo de la mediana entre el inicio de síntomas y la apertura de la arteria. Algo que sí ocurrió en un momento de alta incidencia de COVID-19 en países en donde el sistema sanitario estuvo bajo tensión. Y aquí hicimos una comparación de las tasas tasa de reperfusión del infarto con ST. Recuerden que no estamos hablando de tasa de incidencia, que eso está mal ahí, no es tasa de incidencia de infarto con ST. Para eso tendríamos que recabar todos los ingresos por infarto con ST de todos los centros mutuales y asistenciales públicos del país, eso no lo tenemos. Lo que tenemos es tasa de incidencia de reperfusión del infarto con ST, y vemos que en el 2020 hay una franca caída, la cual es significativa con respecto a años anteriores. Los intervalos de confianza en el 2020 no engloban o no incluyen los intervalos de confianza de los años anteriores, por lo cual decimos que la P es menor de 0,05, y ajustando a distintas covariables que pueden haber influido en esta diferencia, como la hipertensión, diabetes, edad y sexo masculino, vemos que el año 2020 fue un predictor independiente de reducción de la tasa de incidencia de reperfusión, siendo el mismo un riesgo relativo de un 24% menor con respecto a el 2019. ¿Y qué pasó con la mortalidad? Porque esto es importante analizar también, porque una de las hipótesis es, bueno, consultaron menos, los que consultaron son los más graves y por lo tanto, como mostraron nuestros compañeros previamente, se asociaron a mayor complicaciones y eventualmente mayor mortalidad. Y bueno, lo que vimos es que en el 2020 no hubo mayor mortalidad a los 15 días ni tampoco a los 30 días. Esto es mortalidad del procedimiento de reperfusión por infarto con ST, no la mortalidad del infarto con ST. Entonces acá se generan tres grandes hipótesis. Por un lado, la alta demanda del sistema sanitario generó que el paciente que infartó no pueda llegar al centro asistencial, ¿verdad? Por una saturación, que ese no fue el caso en el 2020, ¿verdad? En el 2020 estábamos muy lejos de lo que estamos hoy en día.
Una segunda hipótesis es que realmente hubo una baja de la incidencia del infarto con ST, el paciente realmente no infartó por menor estrés, cambios en el estilo de vida o menor polución. Son todas hipótesis no inventadas por mí, obviamente, sino que están en la literatura. Y otra es que ocurrió el infarto, el paciente infartó en su domicilio y pueden haber ocurrido dos eventualidades. Por un lado, el paciente infartó, no murió y eso le generó una insuficiencia cardíaca que lo vamos a ver como mayor reingresos hospitalarios de aquí a años por venir, o que el paciente infartó y murió y eso se va a ver reflejado en un aumento de la mortalidad cardiovascular en el primer semestre del 2020, así como también un aumento de los paros cardíacos extrahospitalarios. Y este último punto es el que evaluamos y publicamos en la Revista Uruguaya de Cardiología, preguntándole a los servicios de emergencia móviles, los más grandes de Montevideo, la tasa de incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios con respecto a años anteriores. Vemos que el 2019 tuvo un aumento con respecto al 2018 y el 2020 también, parece más pronunciado el aumento, pero la diferencia no fue significativa. Y con respecto al otro punto, recuerdan que habíamos visto, bueno, lo que puede haber pasado es que infartó y murió en su domicilio, entonces ahí lo que tenemos que ir a ver es la mortalidad cardiovascular nacional. Esta es la mortalidad reportada por el Ministerio de Salud Pública durante el primer semestre del 2020, en donde la comparamos con años anteriores y vemos que la mortalidad global fue significativamente menor y cuando vemos la mortalidad cardiovascular la misma es menor pero no es significativamente menor, pero lo que nosotros estábamos buscando es si aumentó, ¿verdad? Por lo menos no aumentó, tampoco aumentó la mortalidad coronaria, de hecho disminuyó de forma no significativa y también hubo se mantuvo la tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué pasó en el 2021? 2021, este es un gráfico en donde vemos, se ve muy chiquito acá, pero espero que lo puedan ver ustedes en la computadora, pero bueno, el 4 de abril del 2020 teníamos una situación en la cual se realizaban 305 pruebas diarias y en las cuales 14 eran positivos, donde teníamos un porcentaje de positivo de 4.5%. Eso es el 4 de abril del 2020. ¿Qué pasó en el 2021 en el mismo momento, en la misma fecha? Pasó 5 de abril porque no pude ponerlo en el 4, el cursor no me dio, teníamos que se estaban realizando 15.300 nuevas pruebas y de los cuales más de 2.000, más de 3.000 eran positivas con un porcentaje de positividad en torno al 18-19%. ¿Y qué fue lo otro que pasó, que cambió en el 2021? Este es un índice de movilidad desarrollado por la Universidad de Oxford, que está muy bueno, que incluye varias variables, ¿verdad? Pero es el índice global, y en donde vemos es en azul, cuanto más cerca de 100, más inmóvil estuvo la población, o sea, más enclaustrada. Cuando vemos en el 2020, la índice de movilidad estaba más cercano a 100, o sea, la gente estaba más restringida en su movilidad, sin embargo, en el 2021 la movilidad fue mucho mayor. O sea, hubieron dos cambios claves en el 2021, un aumento de movilidad y una alta incidencia de COVID-19. Y vamos a comparar ahora el mismo periodo, 15 de marzo a 30 de abril del 2021. Recuerden, acá de las tres grandes hipótesis, la primera que la habíamos descartado en el 2020, ahora sí se podría incluir dentro del algoritmo, ¿verdad?, de interpretación de estos datos, porque ahora sí hubo una alta demanda del sistema sanitario y ahora sí se podría considerar que el paciente podría tener mayor dificultad en llegar a un centro de asistencia terciaria. Bien, esto es lo que vimos en el 2021, esta es la tasa, o sea, el número de procedimientos durante ese periodo que ocurrieron en el 2021, vemos que recupera lo que venía teniendo en los años anteriores. O sea, no es ni mayor significativamente ni menor, sino que recupera esa tendencia que era levemente ascendente. Con respecto a angioplastia y fibrinolíticos, más o menos el aumento fue igual en ambos casos. Con respecto a las características basales de los pacientes, no hubieron diferencias, o sea, no es que habían pacientes de mayor o menor edad, o más de un sexo u otro. Y con respecto a lo mismo que veíamos anteriormente, pero ahora sí agregamos 2021, vemos que la tasa de reperfusión por infarto con ST se vuelve a esa línea de base o a ese nivel de, vamos a poner entre comillas, normalidad que tenía en los años anteriores.
Y ahora, ¿qué pasó con mortalidad? Porque uno de los hallazgos de varias publicaciones internacionales es que el aumento de COVID-19 afectó también un aumento de los síndromes coronarios agudos y los pacientes murieron más por infarto, incluso luego de reperfundidos, que antes. Acá nuevamente, mortalidad luego de la reperfusión por infarto con ST, vemos que en el 2021 no hubo ese aumento de mortalidad ni a los 15 ni a los 30 días. Y esto es más o menos una guía mental de lo que estuvimos hablando. O sea, se instauró la pandemia en el 2020, inicialmente analizamos la situación con pocos casos de COVID-19, una situación de baja extrema de la movilidad con un índice que va de 70 a 90, índice de estringencia de la Universidad de Oxford. Eso se asoció a una disminución del infarto con ST, en donde no hubo una disminución de la reperfusión del infarto con ST, en donde no hubo un aumento de la mortalidad asociada ni de la mortalidad cardiovascular global en el Uruguay, en el primer semestre. Luego, en 2021, alta movilidad, alta incidencia de COVID-19 y vuelve a normalizarse, entre comillas nuevamente, la tasa de reperfusión de infarto con ST sin un aumento de mortalidad por angioplastia asociada. Por lo tanto, de esto uno puede asumir que la movilidad afecta la tasa de incidencia de reperfusión de infarto con ST, ¿verdad? Esto es una relación de asociación. Ahora, ¿esto es causa? Y bueno, recordemos los criterios de causalidad de Bradford y Hill, fundamentalmente para estudios retrospectivos o prospectivos que no son randomizados. Esta asociación entre movilidad y tasa de reperfusión realmente fue fuerte, hubo una fuerte asociación, de hecho fue significativa, con un índice, un IRR importante. Fue consistente, hay otras publicaciones internacionales que mostraron lo mismo, que la baja de la movilidad se asoció a una baja de tasa de reperfusión de infarto, o sea, de necesidad de reperfundir un infarto. Con respecto a la especificidad, obviamente un estudio epidemiológico de este tipo no puede nunca decir que no hay ninguna otra explicación es probable, así que específico no lo es. Y en cuanto a la temporalidad, acá es una situación en donde tuvimos el efecto de la movilidad que entra y sale, o sea, se restringió la movilidad, cayó la tasa de requerimiento de reperfusión por infarto. Se sacó esa restricción de la movilidad y aumentó la tasa de reperfusión, de requerimiento de reperfusión por infarto. Y en cuanto a la plausibilidad biológica, sí, como les mencioné previamente, existen varios estudios que muestran menor estrés, la polución y el efecto en la placa de ateroma, o sea, varios estudios que obviamente son retrospectivos, investigacionales, pero que generan una asociación entre ellos. Entonces, de estas tres grandes hipótesis, recordemos que si uno esperaría una alta demanda del sistema sanitario, que fue lo que ocurrió, ¿verdad?, en el 2021, y uno dice, bueno, llegaron menos pacientes a la reperfusión y por lo tanto yo los que estoy mostrando acá son menos de lo que podrían haber llegado si el sistema sanitario no estuviera bajo tensión, uno esperaría que en el primer semestre del 2021 hubiera existido, o exista, porque todavía casi que no terminó, un aumento de la mortalidad cardiovascular de 2021. Lo mismo, si mantenemos la otra hipótesis que hubo un aumento del infarto intradomiciliario por un aumento de la incidencia de COVID y tensión, etcétera, uno esperaría mayores paros cardíacos extrahospitalarios, mayor muerte causa cardiovascular y por lo tanto mayor mortalidad cardiovascular en 2021, y esos serán datos que veremos en los próximos meses. Con respecto a si realmente se redujo el infarto con ST, si la disminución de la movilidad generó menor estrés, etcétera, y lo que vimos es una reducción eventual y directa del infarto con ST, esa obviamente es una etiología, una explicación que quedaría por defecto luego de excluir las otras. Esto es algo, un gráfico que ha circulado bastante, obviamente es el impacto de la pandemia en distintos momentos evolutivos desde la instalación de la misma. Vemos que en un primer momento hay una alta exigencia y una alta demanda y efecto por la mortalidad directa del COVID, y luego vemos que se afectan patologías agudas que, entre comillas nuevamente, desatendidas por una priorización al COVID-19, como mostraron nuestros colegas, que genera un aumento de complicaciones, y la desatención de patologías crónicas generaría mayor morbilidad y exigencia más tardía del sistema de salud. Y esto es algo que quisimos ver también si impactó la equidad
si hubo un impacto en la equidad en la llegada de los pacientes a la resolución cardiovascular de su patología aguda o crónica en algunos casos. Y acá lo que vimos fue, esto es un diagrama de tortas en donde lo que estamos viendo es, en este periodo, siempre recuerden, periodo de 15 de marzo al 30 de abril, del 100% de los tratamientos de reperfusión de infarto, ¿cuántos venían del subsector público y cuántos venían del subsector privado? En el 2017 un 27% venía del subsector público, en el 2018 un 32%, en el 2019 un 32%, en el 2020 un 30%, siempre se mantuvo en torno al 30%, y en 2021 un 10%. O sea, hubo una reducción muy importante, no se hizo análisis estadístico para ver si esto es significativo o no, pero sí podemos ver que hubo una reducción muy importante en la tasa de o sea, en la llegada del subsector público en la tasa de reperfusión de infartos en ese periodo. Y entonces, lo otro que vimos, bueno, esto cambia según si es Montevideo o el interior, y hicimos la misma comparativa para ese periodo, público-privado, pero Montevideo y el interior. Y si ustedes ven, en los años 2017, 2018, más o menos se mantiene igual, ¿verdad? Empieza, a partir del 2019, el subsector público empieza a disminuir en cuanto a el requerimiento o la llegada para reperfundir un infarto con respecto al subsector privado, y en el 2020 también, y en el 2021, que es este periodo, del total de los pacientes que requieren reperfusión por infarto en el 2021, en ese periodo solamente un 6% vinieron del subsector público, viniendo todo el resto del subsector privado. ¿Qué pasó con la cirugía cardíaca? Estas son las solicitudes totales y autorizaciones de los actos médicos del Fondo Nacional de Recursos del 2019 y 2020. Ven que hay una disminución clara, hay una disminución del 19% entre el 2019 y 2020 en las solicitudes, y más o menos parecido en las autorizaciones. Esto es lo que pasó con cardiología. Ahora cada vez nos vamos acercando más a la cirugía, o sea, en cardiología hubo una reducción de un 16% en el 2020 de las solicitudes y 15% de autorizaciones. O sea, las autorizaciones caen menos que las solicitudes, por suerte. ¿Y qué pasó con cirugía cardíaca? Cirugía cardíaca fue fundamentalmente el sector más afectado dentro del gran subsector cardiología, con una disminución del 25% de las solicitudes y 24% de autorizaciones. Y si empezamos a ver por la procedencia, vemos que en el interior cayó un 25%, mientras que en Montevideo un 20%, o sea, parecido. Según el prestador, cayó un 30% los que vienen de ACE, mientras que cayeron un 19% los que vienen de no ACE. En Montevideo, entonces ahí pasamos a hacer lo mismo que antes, en Montevideo interior según un subsector público y privado. Caída de 28% del sector ACE y caída del 17% del sector no ACE, o sea, cae más ACE que no ACE, similar a lo que vimos con el periodo de tasa de reperfusión, de la reperfusión de infarto en los diagramas anteriores. O sea, el sector más afectado, o que disminuye más, es ACE. Y con respecto a los actos del interior, cae un 32% de ACE y cae un 21% del sector no ACE. Y esto simplemente como un resumen de esto otro, en donde vemos en el eje Y es la disminución porcentual del 2020 con respecto al 2019, en violeta es ACE, en azul es el sector no ACE, y vemos que el violeta siempre tiene mayor caída porcentual que el azul, o sea, el sector ACE cae más en cuanto a las solicitudes y realizaciones de cirugía cardíaca que el sector no ACE con respecto al 2019. Entonces, mensajes finales. La medida de restricción en la movilización adoptadas en ese periodo se asociaron a una disminución de la reperfusión por infarto con ST. La disminución en la tasa de reperfusión no se asoció a mayor mortalidad por PCI o mortalidad cardiovascular. El aumento de movilidad se asoció con un aumento de la tasa de reperfusión por infarto, que lleva los valores a la normalidad, y entre comillas. La mortalidad cardiovascular del primer semestre del 2021 nos arrojará luz acerca del eventual efecto indirecto del COVID-19 por generar una alta demanda del sistema sanitario. Y ahí podremos ver realmente a ver si existieron infartos no atendidos que devinieron en mortalidad cardiovascular. Y por último, la exigencia del sistema sanitario frente a la pandemia puso de manifiesto una probable inequidad en la atención de la patología cardiovascular.
Y por último, las perspectivas que estamos trabajando actualmente. Se está desarrollando un metaanálisis del impacto de la pandemia y de los moderadores epidemiológicos en la tasa de infarto, en la tasa de incidencia del infarto, en donde se están evaluando más de 150 trabajos publicados internacionalmente con el Servicio de Cardiología y de Cirugía Cardíaca del Centro Cardiovascular. Junto con los pregrados, como parte de su monografía, se está realizando un estudio descriptivo y analítico del riesgo de infección por COVID-19 en la población de pacientes del Centro Cardiovascular Universitario, y a raíz de estos resultados que acabamos de presentar, es que se genera la necesidad de un estudio mixto, o sea, multidisciplinario con ciencias sociales para identificar posibles causas que expliquen la inequidad en la atención de los pacientes del interior y subsector público durante la pandemia. Agradecimiento fundamentalmente al doctor Abayuba Perna, que está acá presente junto con nosotros, que dio una mano brutal con el análisis estadístico, y por más que son muchos, menciono fundamentalmente a los que más participaron de forma directa. Muchas gracias. Gracias. Está prendido, bueno, muchas gracias, doctor Dayan. Y agradecemos también a cada una de las excelentes exposiciones que tuvimos el placer de disfrutar. Y con el permiso de los expositores vamos a formular las preguntas que ha recibido la mesa hasta el momento. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo creen los cirujanos expositores que podrían recuperarse las cirugías de coordinación pendientes? ¿Y qué tipo de patologías se vieron más afectadas por la ausencia de estas cirugías? No va dirigida a ninguno de los expositores, así que... ¿Puedo contestar por acá? ¿Sí? ¿O por el micrófono? Sí, muchas gracias. ¿Cuándo se va a poner al día? Las publicaciones internacionales hablan de que esto puede ser de varios años. La realidad nuestra, el Uruguay, también yo creo que va a ir por ese camino. Primero, los hospitales públicos están saturados y ya antes de la pandemia tenían una lista de espera de entre 10.000 y 20.000 cirugías generales de lista de espera de retraso quirúrgico. Ya con esto, los hospitales públicos van a aumentar su lista de retraso quirúrgico. No van a poder pedir auxilio al sector mutual para ayudarlos a disminuir su lista de retraso quirúrgico, que era una de las opciones que siempre tuvo el sistema público, porque el sistema mutual también está con su lista de retraso y está muy presionado por el socio que aporta un dinero específico para que le solucionen el problema. Y realmente nosotros en la comunidad quirúrgica pensamos que se va a necesitar por lo menos 1 año o 2 años para solucionar la lista de retraso quirúrgico, porque los pacientes están, y hay otro tema importante que es la detección tardía que se está produciendo del cáncer, que puede engrosar la lista, un aumento en la lista de cáncer. Por ejemplo, el CUDIN decía que disminuyó un 60% el número de estudios globales que tuvo. Acuérdense que el CUDIN es el que estudia el PET-TC y que busca células tumorales o estadificar a los tumores. O sea que si hay una disminución, esos pacientes no se han estudiado, y bueno, o vamos a tomar pacientes, esos pacientes se pueden incorporar a la lista quirúrgica o a tratamientos oncológicos. Pero contestando la pregunta, creo que va a pasar bastante tiempo para que nos pongamos al día. A su vez, en este momento, varios bloques de cirugías del día, que era la cirugía donde se sacaba un volumen importante del paciente de todas las especialidades, es decir, que el paciente se interna y se va para su casa en la tarde. Esos bloques quirúrgicos en este momento pasaron a ser CTI y cuidados intermedios. Y esos carros de anestesia están usándose para CTI. Así que hasta que no baje y se normalice el CTI, donde los recursos
del bloque quirúrgico vuelvan a su lugar de origen, esa va a ser la primera etapa de normalización. Y después empezar a trabajar para bajar la lista de espera. Otra de las preguntas dice, a futuro con el avance de la población se cree que va a ir aumentando cirugías de bajo riesgo antes de que sean graves, teniendo la población de mayor movilidad. Será morbilidad. Carolina. Bueno, eso es algo que se está evaluando. De hecho, la idea es sí, aumentar la lista de pacientes quirúrgicos de cirugía electiva de bajo riesgo. El problema que tenemos es que las instituciones están intentando establecer un protocolo de acción para esos pacientes. La población mundial se está enfrentando ahora a la situación de que tenemos más gente vacunada, está habiendo casos de reinfección y no tenemos tampoco cómo hacer para entrar en ese sistema de una forma segura. De hecho, acá en el hospital se está reviendo también cómo podemos hacer para poder reactivar la lista esa de espera que tenemos de esos pacientes de menor riesgo y poder ir disminuyendo esa lista de pacientes quirúrgicos y disminuir así las complicaciones evolutivas por consulta tardía en la urgencia. Hoy en día no está habiendo esa consulta tardía que había antes, eso fue en sus inicios justamente por la reducción de la movilidad y por las normas de restricción. Así que creo que las complicaciones evolutivas de las enfermedades benignas no se están viendo. Lo que sí se está viendo, y que es lo que está llamando mucho la atención y es de gran importancia, que es lo que dijo Taruseli, es el diagnóstico tardío de enfermedades oncológicas, que sí las estamos operando a veces de urgencia con complicaciones evolutivas, o que se están haciendo diagnósticos tardíos y esos pacientes quedan fuera del margen de tratamiento que podrían haber recibido en una etapa precoz. Después tenemos otra pregunta que dice, se han estado realizando estudios en los cuales se observa que pacientes de COVID-19 desarrollan miocarditis a partir de la infección. ¿Podría esto llevar a un aumento de infartos ST en el futuro o derivar a mayores complicaciones postquirúrgicas? Bueno, gracias. La primera parte de la pregunta, con respecto a ver si una miocarditis puede llevar a menores infartos con ST en el futuro. Acá hay que recordar la etiopatogenia del infarto ST, que es el accidente de placa. Entonces uno tendría que pensar que una miocarditis puede eventualmente ser un factor predisponente para generar placas en el futuro en este paciente con su vulnerabilidad de accidente. Creo que no tenemos evidencia al respecto, tampoco en infecciones virales que generan miocarditis, que esos pacientes estén más propensos a tener infarto con ST en la evolución. Estamos hablando en el futuro. No, lo que sí se demostró y se ha visto es que los pacientes que hacen que tienen que tienen infección por COVID-19 pueden hacer un infarto con ST, y en esos casos son pacientes graves con una mortalidad por el infarto en torno al 30%, estamos hablando, ¿no? Es extremadamente grave. Pero ahí estamos hablando de la etapa aguda, ¿no? Si es predisponente en la evolución a tener un infarto con ST. En cuanto a mayores complicaciones postquirúrgicas, ese es un punto que está muy bueno, que en realidad se discutió mucho. De hecho, hubo hace poco una actividad de la cátedra de anestesia en donde se definió, bueno, cuál es el mejor momento para operar un paciente luego de haber tenido COVID-19. Se han planteado, existen varios predictores, como si es un paciente que requiere internación, si es un paciente que requiere ventilación, si es un paciente, o sea, los parámetros analíticas sanguíneos que tengan luego del COVID-19 para ver cuál es el riesgo. En cirugía cardíaca, recuerden que requiere circulación extracorpórea, hay una gran activación inflamatoria, en donde ya es un paciente que ya viene con una actividad inflamatoria aumentada, entonces la cirugía cardíaca
en algunos reportes se ha visto que se asocia en estos pacientes a un 20% de mortalidad, por lo cual siempre lo mejor es aplazarlos por lo menos 6 semanas. Eso con respecto a la pregunta. Creo que tenemos otra pregunta ahí, ya casi te evito la caminata. Una pregunta bastante incisiva de alguien anónimo, que está bueno. Y bueno, ¿por qué considera en lo personal que hubo esa diferencia en la intervención quirúrgica entre los sectores ACE y no ACE? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, y que claramente no tiene una respuesta cuantitativa. Esto tiene una respuesta cualitativa, y eso es por eso es que consideramos que era oportuno hacer un equipo multidisciplinario con ciencias sociales para ir tanto a los cardiólogos que trabajan en ACE y no ACE generalmente, tanto en Montevideo como en el interior, y fundamentalmente a los cardiólogos y eventualmente a los pacientes, para ver cuáles fueron las barreras que eventualmente encontraron durante este periodo que pueda explicar esa diferencia. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué parámetros utilizaron para elegir los hospitales que pasarían a ser hospitales COVID? Bueno, a nivel de ACE, el único hospital COVID fue el Español, que se transformó en COVID. ¿Por qué se eligió el hospital ese? Primero porque tenía un CTI importante, que la enfermedad COVID, su principal problema es el respiratorio, porque era un hospital que tenía una dotación quirúrgica mínima, que era más un hospital médico que quirúrgico, y cumplía las condiciones de estar aislado totalmente. Se dejó una guardia pequeña quirúrgica para las soluciones más importantes, se cerró la parte de emergencia quirúrgica en ese hospital, pero se mantuvo la guardia. Y bueno, pasó a ser un hospital COVID, sobre todo respiratorio, donde se llegaba a la puerta y bueno, inicialmente se llegaba a ese hospital, pero rápidamente ese hospital se saturó y como ustedes vieron, pasaron todos los CTI a ser ocupados en un momento por pacientes COVID, e incluso ACE tuvo que alquilar camas, comprar monitores, inaugurar, incluso alquilar camas en otros lugares. Respecto a las mutualistas, no pudieron hacer hospitales COVID porque no podían hacerlo. Entonces, las mutualistas dividieron el que tenían en sectores de los sanatorios, aislaron a los pacientes, por ejemplo, un quinto piso, un cuarto piso, y lo que estaba el CTI al lado, y cerraron todo eso, hicieron modificaciones para pasar que todo eso fuera COVID. Pero, en definitiva, creo que el hospital COVID se basó en administrar los recursos humanos y tecnológicos, sobre todo a expensas de la parte respiratoria, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta para el doctor Dayan, que dice, ¿cómo se puede analizar si la reducción de la movilidad redujo el estrés y por ende los infartos agudos de miocardio? También otra pregunta extremadamente difícil de responder, porque ahí tenemos dos bandos. Uno que dice que la baja de movilidad le aumentó el estrés, porque estar con sus hijos y su esposa o su esposo las 24 horas del día en el mismo ambiente le generó mayor estrés, y después tenemos los otros que dicen que no. Entonces es difícil realmente, pero fuera de la parte jocosa, digo, algunos que redujeron su actividad laboral y eso se asoció a una reducción de sus ingresos, por más que la baja de movilidad en esa gente generó aumento de estrés. Es generalmente la contraparte que siempre recibo cuando menciono esa parte de hipótesis, que baja movilidad, menor estrés, y me dicen, no, pero acá hay mucho desempleo, esta gente está mucho más estresada, tendría que haber aumentado los infartos. Sí, es difícil, obviamente no es un único factor.
hay varios factores que influencian en que la baja de movilidad pueda eventualmente evidenciarse como factor final en una disminución de los infartos, ¿no? Menor polución, se ha visto que en España, no sé si fue en España o en Francia, en donde en los momentos de máxima restricción bajaron los niveles de algunos indicadores de polución que están asociados con accidentes de placa. Son todos asociaciones, ¿verdad? Digo, y en estas cosas epidemiológicas no hay una sola respuesta, sino que son muchas. Una pregunta dirigida a los expositores en general. ¿Consideran que podría haber medidas preventivas para que no ocurra la detección tardía de las patologías? Sí, excelente pregunta también. Indudablemente es el gobierno, el Ministerio de Salud Pública quien tiene que tomar estas decisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir de que una hernia no se atasque y vaya a la urgencia y se muera, o que y termine una colostomía, o que un cáncer no consulte ya con una oclusión o sangrando, o que una vesícula termine con una pancreatitis aguda grave por una litiasis vesicular? Indudablemente la única solución, lo que ha mostrado Carolina, y que en definitiva es el diagnóstico precoz y la consulta precoz de estas pacientes. Uno ve los pacientes en las policlínicas por una hernia y uno le dice, bueno, señor, todavía no, tiene que operarse, sí, tiene indicación, pero realmente es muy difícil, incluso para las instituciones, tomar decisiones a la lista de espera de las hernias, cuál es la que tiene importancia y cuál se debe operar. Porque seguramente, digo, bueno, hernia en sufrimiento, pero también es muy difícil evaluar eso, y bueno, y el gobierno puede tomar una decisión de decir, bueno, todavía vamos a hacer que todos en sufrimiento, le pongamos una bolsa de hielo, que se quede quietito en su casa, que no haga gimnasia, no haga deporte, etcétera, para evitar estrangulaciones. Pero es muy difícil eso, para decir, la detección precoz. El cáncer sí, el problema que nosotros tenemos que los cirujanos, como dijimos, tenemos que ver, tocar y palpar en la policlínica los pacientes, y tenemos el 50-60% de la consulta online, es decir, por teléfono, ¿no? Es muy difícil. No sé, Carolina o Víctor. Sí, yo creo que más o menos estoy de acuerdo con todo lo que dijo Taruseli. El problema más grande no es tanto de la patología aguda, sino de la oncológica, ¿verdad? La gran mayoría de las consultas que son telefónicas, nosotros no podemos examinar a los pacientes, terminamos confiando en un informe, no podemos acceder a las imágenes. Entonces creo que lo más importante es empezar a priorizar esa patología oncológica frente a la benigna, que es lo que está siendo más retrasado y es lo que va a generar incluso a nivel sanitario unas repercusiones mayores, porque son muchos pacientes jóvenes incluso, portadores de patología oncológica que podría ser potencialmente curable, y los estamos agarrando tarde. Las medidas no las podemos establecer nosotros, creo que eso tiene que surgir en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y ver cómo priorizar esos enfermos. Hablando puntualmente de la patología oncológica, creo que coronocardiovascular también es bastante complejo de poder evaluarlo y evitarlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Obviamente cirugía cardíaca es distinto en cuanto a cirugía general, en el sentido de que los pacientes que tienen indicación quirúrgica, por lo que sea, en cirugía cardíaca, tienen que resolverse en menos de 3 meses, o sea, no se puede esperar un año. Por eso no existe esa lista de espera o de cirugías atrasadas un año en cirugía cardíaca, porque estamos hablando de que afecta la sobrevida, la mortalidad de los pacientes. Entonces acá, en cómo se puede reducir para que no lleguen tarde, y bueno, acá hay que entrar en la parte de agilizar y optimizar
el contacto paciente-médico y la derivación del médico a los estudios paraclínicos necesarios para llegar al especialista, ¿verdad? Aunque tenemos varios informes esparcidos en cuanto a las limitaciones que existieron, prefiero no entrar en ellos hasta no hacer un estudio más acabado de cuáles pueden haber sido las razones y por lo tanto los lugares a atacar y a mejorar para que en un eventual futuro no ocurra lo mismo. Creo que esta pregunta es para vos también. Dicen que pacientes con COVID han presentado trombosis en diferentes lados y pregunta si es referente a esta enfermedad o es ajeno a la enfermedad. Sí, yo no soy un experto en COVID-19, lo que claramente sabemos es que este COVID-19 se asocia a microtrombosis y trombosis sistémica a nivel pulmonar, etcétera, y que eso tiene un valor en la evolución y en la sobrevida del paciente. No sé si la pregunta va dirigida a la incidencia de infartos o no, pero como vimos en nuestro reporte, no hubo un aumento mayor a los infartos con ST en el 2021, en momento en donde estamos rojo con el COVID-19 con respecto a la tendencia que se venía viendo. Por lo tanto, podemos decir que el COVID-19 no le pegó directo a un aumento de la tendencia de el infarto con ST. Estamos hablando siempre de reperfusión, a no ser, y acá siempre hay que abrir paraguas, ¿verdad? A no ser que sí infartaron más y no pudieron llegar porque no tuvieron la posibilidad, porque no hubo un sistema sanitario que los permite llegar. Y eso es lo que vamos a ver con el correr del tiempo. Otra de las cosas es que se estaría necesitando más recursos materiales para poder afrontar lo que está pasando, ya que como sabemos los blogs se utilizan como CTI en algunos casos, por ejemplo. Mi pregunta va en el sentido de poder contar con más espacios y recursos materiales para los mismos. Bueno, creo que primero que nada que esa situación de que los blogs se estén utilizando como CTI fue la situación inicial de la pandemia, ¿no? Creo que ahora, y eso está a ojos vista, la cantidad de pacientes que están requiriendo CTI es cada vez menor. En muchas instituciones, las grandes salas que había, que estaban destinadas solamente para pacientes COVID, se están empezando a utilizar para pacientes respiratorios con cualquier otra patología, y creo que ahí hay una sumatoria de cosas. Está, como dijo Taruseli hoy inicialmente, ya de por sí, previo a la pandemia había un retraso en la lista quirúrgica, y ahora se va a sumar el retraso generado justamente por la pandemia. Si precisamos más recursos, en realidad lo que precisaríamos serían más cantidad de salas de bloque quirúrgico activas al día, y para eso se requiere mayor personal, pero creo que esto es algo que se sumó a un problema que ya venía desde antes de la pandemia. No es porque ahora los bloques se estén utilizando como sala de internación para pacientes COVID. Gracias. También para usted, si considera otra metodología alternativa a utilizar el método Clavin-Dindon. No sé si lo que se refiere es utilizar otra forma de clasificar las complicaciones o la mortalidad posoperatoria. La clasificación de Clavin-Dindon es una clasificación que se ha establecido y se utiliza en forma internacional para poder valorar las complicaciones posoperatorias en los pacientes quirúrgicos en general. Es la que se ha demostrado que es la que es más específica y sensible como para poder analizar la mortalidad, o sea que creo que es la más apropiada o la correcta para seguir evaluando a estos pacientes. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo seminario organizado por la Dirección y Comité Académico del Hospital de Clínicas. En estas instancias nos ha servido para poner en perspectiva otros aspectos del día a día que se han visto profundamente afectados por el transcurso de la pandemia. Fue un privilegio contar con la presencia de 3 cirujanos de destacada trayectoria y experiencia. Agradecemos nuevamente por su presencia y exposiciones, y agradecer a aquellos que hoy nos han acompañado tanto acá en el hospital como desde Zoom. Y muchas gracias a la Dirección Académica del Hospital por brindarnos esta gran oportunidad al cuerpo estudiantil de estar directamente en contacto con la divulgación científica. Por último, recordamos que esta instancia quedará publicada en la cuenta de YouTube Dirección Académica del Hospital de Clínicas Montevideo. Gracias por su atención y nos volvemos a encontrar en la próxima.